más y el Estado. Por ejemplo, Claudia, uno de los principales cambios es que se declara la figura de la declaración anticipada obligatoria para la entrada de todas las mercancías, algo que antes solamente era obligatorio para algún tipo de mercancías. Por ejemplo, se crea la figura de la contingencia operativa. Si hay unas mercancías que están congestionadas, se exclama esta figura y se pueden llevar las mercancías a unas zonas francas para que se agilice todo un sistema de digitación de documentos para que se puedan presentar de manera digital. Y bueno, el estatuto es largo, es uno nuevo, pero no sé, pues los gremios y el sector privado, que es el que se encarga todos los días de entrar y sacar mercancías, pues ¿qué opinan al respecto? Pues justamente trasladémosle esa pregunta al presidente ejecutivo de Analdex, el señor Javier Díaz. Bienvenido a Mañanas Blue. Y bueno, la primera pregunta es si esto sí va a servir para lo que dice el director de la DIAN, que fue escrito: reducir tiempo, reducir costos logísticos, acabar con economías ilegales y violencias, proteger el comercio legal y la industria nacional. Bienvenido. Claudia, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. No, nosotros creemos que esto va a complicar mucho más los procesos de importación y no necesariamente va a resolver el tema del contrabando. Como hemos visto en las últimas incautaciones de contrabando que ha hecho la Policía Fiscal y Aduanera, eso responde más a empresas criminales que tienen cadenas de corrupción, que es el que logra que estos productos ingresen sin ninguna documentación y sin ningún papeleo. Para los formales, ahora se complica mucho más los procesos de importación. Importar cambia, usted tiene que avisarle a la DIAN con 48 horas de anticipación y darle toda la información de la importación que usted está realizando. Eso nos preocupa porque en los sitios de arriba de las mercancías, puertos, aeropuertos, no se cuenta necesariamente con la infraestructura logística para hacer estos procesos. La DIAN dice: yo voy a contratar más gente, voy a ampliar horarios, pero ¿qué pasa con ICA, con INVIMA, con las otras entidades de control? ¿Tienen la capacidad para hacer esto? Entonces, la preocupación es: ¿vamos a tener unos procesos de importación mucho más eficientes o nos vamos a demorar y estos procesos van a costar mucho más? Esa es la preocupación. Doctor Díaz, quizás esa preocupación de la que usted habla es la más grande de este estatuto aduanero, porque Blue Radio habló con varias personas que están en este medio, con navieras y con gente en los aeropuertos, y ellos dicen: por más que se contrate gente, no estaremos listos para poder hacer estas declaraciones anticipadas, porque es casi que hacer un inventario de cada una de las toneladas que entran al país antes de que salgan a las zonas francas. O sea, las zonas francas ya casi que ni se necesitarían, porque se harían los inventarios antes de que salieran de puertos y aeropuertos. Cuando el director de la DIAN dice: es que vamos a contratar mucha más gente y vamos a hacer esto más viable, ¿ustedes realmente creen que esto sea posible, o definitivamente con lo que nos vamos a encontrar es con un represamiento de carga en puertos y aeropuertos del país? A ver, hay que empezar por señalar que la DIAN no tiene un sistema informático, un sistema electrónico que permita que esas 3.600.000 declaraciones que presentan anualmente se puedan hacer por el sistema. Buena parte de eso se tiene que ser digital. Entonces el decreto dice: esto entra a regir plenamente cuando tengamos sistema. La DIAN dice: en octubre vamos a tener sistema. Ese es el cronograma que ellos han presentado. Entonces yo creo que tenemos de aquí a octubre para cómo nos preparamos para atender de la mejor manera esa nueva forma de importar. A mí me preocupa que el sistema de gestión del riesgo que tiene la DIAN, que califica a los usuarios en usuarios de confianza, que son los operadores económicos autorizados, se echa a la basura y a todos los pone a hacer la fila. Debería haberse permitido que estos usuarios de confianza no hicieran esta fila y su control fuera ex post, o que hicieran una fila diferente. Pero la preocupación es esa. No tenemos la capacidad operativa para inspeccionar, para gestionar todas las cargas en puertos y aeropuertos. Imagínese usted en el aeropuerto un viaje corto, una mercancía que viene de Panamá.
usted va a presentar la declaración 48 horas antes, pues el vuelo dura hora y media. Exacto. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo que le dicen, no, sencillo, haga la operación, haga el trámite en origen. Entonces, ¿cuál es el costo de hacer eso en origen? O importaciones de emergencia, ¿no? Porque bueno, esas importaciones de emergencia y los courier están por fuera y van a tener una reglamentación diferente en un nuevo decreto una vez la DIAN tenga sistema. Presidente, en estos 6 billones que el director de la DIAN dice que le cuesta al país el tema del contrabando, también pareciera que hay un debate por el diagnóstico del contrabando. En su opinión, ¿el contrabando se explica más por este tipo de regulaciones en las aduanas, las leyes, los tiempos, o también se explica quizá más por la estructura impositiva del país, por los aranceles, por los impuestos? ¿Cuál es su posición sobre el tema? No tenemos un conocimiento preciso sobre los estudios que ha hecho la DIAN. El estudio que presentó de contrabando simplemente lo que hace es una operación de qué se reportó como ingresado aquí al país versus qué se reportó en la aduana de origen como salido para Colombia. Y no necesariamente esas cifras coinciden, porque en muchos casos las operaciones no se hacen sobre la misma base. Por ejemplo, las importaciones se declaran aquí CIF, es decir, costo, seguro y flete, pero la exportación sale de allá como FOB, es decir, solamente el valor de la mercancía sin considerar seguro y flete. Entonces, por ahí empieza a haber diferencias. Pero también hay que ver que muchas de estas operaciones no pasan por los canales formales. Entonces, pretender poner a los formales a hacer todo esto cuando el contrabando no está pasando por allí, pues simplemente creo que es una carga para los formales sin resolver el problema del contrabando. Sí, doctor Díaz, mire, en el tema del comercio, quienes importan mercancía, la permanencia de la mercancía en los puertos, en el aeropuerto, eso significa en algunos casos pérdida de dinero. Es decir, ustedes tienen calculado más o menos estas demoras que podrían darse ahora con el nuevo estatuto. ¿Qué impacto van a tener en el sector de la economía, lo que tiene que ver con los importadores? ¿Cuánto se estaría viendo afectado? No hay todavía un cálculo. Acordémonos que esto salió hace 2 días, estamos mirando, pero hay una cosa que nos preocupa. Usted tiene un plazo para sacar la mercancía del puerto o aeropuerto. En el caso de los aeropuertos son 2 días, en el caso de los puertos son 5 días. Si usted no alcanza a hacer la operación en ese tiempo, la mercancía se declara en abandono. Y usted tendría que entrar a rescatar la mercancía pagando el 50% del valor de la mercancía. Si usted no presenta la declaración anticipada a tiempo, la multa es del 1%, pero se da como no presentada la declaración, es decir, que la mercancía se puede considerar de contrabando y para rescatarla usted tiene que pagar el 200% del valor de la mercancía. Ellos dicen, esto no lo va a permitir el decreto, pero es que eso lo establece una ley y ellos por un decreto no pueden cambiar la ley. Sí. Entonces, lo que vamos a ver son unos mayores costos en tiempos y en sanciones, en multas. Pues, señor presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz, le agradecemos mucho que nos haya atendido y bueno, ha emitido usted unos conceptos que no son favorables a juicio de los exportadores y que contrastan con la manera como el gobierno está viendo este estatuto aduanero. Esperaremos a ver qué sucede. Son las 11:57, estamos en Mañanas Blue.